vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del terror. Ya saben cuál es ese libro, ¿no? ¿Cuál es el libro del terror? ¿Es el libro del terror? No. No es el libro del terror. Es un libro de mucho consuelo. Y preguntarán, ¿por qué pastor de nuevo va a predicar en el libro del terror? No es porque haya cambiado a última hora, sino que tengo la serie completa de Cristo del Antiguo Testamento, pero el Señor ha estado recordándome durante todos estos días esta palabra. Sé que tienes poca fuerza. Y lo estaba recordando una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Así que el título de este sermón se llama Filadelfia, una iglesia pobre, pero con una puerta abierta. Una iglesia pobre, pero con una puerta abierta. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Y parece que fuera como un mensaje directo para la IRM, con cariño para la IRM, ¿eh? Una iglesia pobre, pero con una puerta abierta. Eso es glorioso. Porque Jesús dice que el reino de los cielos es ¿para quiénes? Para los bacanes. Para los que nos sentimos poderosos. Para los que ya hemos comprendido todas las cosas. ¿Para quiénes es el reino de los cielos? Para los pobres. Para los que reconocen su indignidad. Para los que saben que no pueden cumplir. Para los que saben que no dan el ancho. Para los que saben que les cuesta. A eso Jesús invita. Para que la gloria de la gracia y el poder de Dios se manifiesten en estos pobres. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 7 al verso 13. No se preocupen por el niño, no hay ningún problema. Escuchen la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por tu amor y por reunirnos y congregarnos en esta mañana. Somos un pueblo, Señor, que necesita exhortación, que necesita enseñanza, que necesita reprensión, que necesita amonestación, porque nuestros corazones son duros, nuestros corazones son engañosos. Con cuánta gracia nos has llamado, Padre, y con cuánta gracia, Señor, has permitido que podamos escuchar tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, por tanto, que hagas rica tu palabra en nuestro corazón, que el Espíritu Santo incline nuestros corazones hacia escucharte a ti, que produzca en nosotros vida, fruto, para que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Bendecimos tu nombre en Jesús. Amén. Amén. Entonces ya estamos listos para sumergirnos en el libro del terror. No es el libro del terror. Es un libro
tremendamente esperanzador, tremendamente consolador. Es más, yo creo que es un libro de victoria. Y es un libro de victoria y sobre todo el mensaje a las 7 iglesias. Y hablamos de eso la semana pasada, ¿cierto? Se recuerdan un poquito que, si bien es cierto, hay un mensaje específico para cada iglesia. Cada iglesia está sufriendo persecuciones o sufriendo por algunos problemas interiores, sufriendo por ataques exteriores, sufriendo algunos por la pobreza, otros sufriendo por la persecución, otros sufriendo por el engaño, por la introducción de falsas doctrinas, y otros incluso a punto de ser excomulgados. ¿Recuerdan? La iglesia de Éfeso, a punto de ser excomulgados. ¿Por qué? Porque habían simplemente guardado su conocimiento de la doctrina, pero habían dejado de ser influencia en su alrededor. ¿Recuerdan lo que Cristo les dice a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ustedes que ustedes han dejado su primer amor. Ustedes han dejado su primer amor. Y así también vienen estas amonestaciones para estas iglesias, pero lo maravilloso que dentro de este grupo de 7 iglesias, las 2 iglesias que no reciben ninguna amonestación son la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Esmirna, que entre paréntesis el nombre Esmirna significa sufrimiento. Una iglesia que se llama sufrimiento. ¿Le gustaría llegar a ese lugar? ¿Ah? Oye, te invito a mi iglesia. ¿Y cómo se llama tu iglesia? Se llama sufrimiento. No. Gracias. Pero por otro lado, la otra iglesia que no recibe ningún tipo de amonestación es la iglesia en Filadelfia. Filadelfia era una ciudad y el nombre Filadelfia significa amor fraternal o amor fraterno, ¿ya? Amor fraterno, amor fraternal. Tanto Esmirna como Filadelfia estaban sufriendo. Eran iglesias pobres, iglesias pequeñas. No tenían grandes recursos económicos, no tenían mucho poder. Ellos estaban ahí como que... es como cuando nos pasa a nosotros que llegamos a fin de mes y se nos acabó la plata y nos sobra mes. Ellos siempre tenían problemas. Ellos tenían problemas porque no era una iglesia con muchos recursos. Esmirna estaba siendo perseguida y Filadelfia. Y ambos comparten un enemigo en común. ¿Quiénes los perseguían? La sinagoga de Satanás. ¿A quiénes Cristo llama la sinagoga de Satanás? Cristo llama sinagoga de Satanás a aquellos judíos, falsos judíos que habían rechazado al Mesías. Y en el siglo I comenzaron a perseguir a la iglesia, perseguir a los primeros cristianos. Recuerden que fue esta sinagoga de Satanás quien mató a Esteban. Y por instigaciones de esta sinagoga de Satanás mataron también a Jacobo. Por esta sinagoga de Satanás también persiguieron y mataron a muchos cristianos, a muchos pastores, a muchos misioneros. De hecho, en el mensaje Sardi se habla acerca de Antipas, el testigo fiel, un pastor que había sido entregado. Entonces la iglesia tenía 2 enemigos que la estaban presionando. Enemigos religiosos, los enemigos religiosos, esta sinagoga de Satanás, pero también el imperio romano, quitándole libertades, llamándolos, quitándole todos los que tenían todas sus posesiones y declarándolos apóstatas y herejes. Qué lindo escenario. Pero como dice Tertuliano, que la sangre de estos mártires, la sangre de esta iglesia perseguida fue la semilla de la iglesia. Yo a veces pienso en esto, hermano, que un poco de persecución en este país nos vendría bien. Vendría bien a la iglesia. Un poco de persecución. Para que se muestre verdaderamente cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y esta iglesia fue perseguida, fue azotada, se burlaron de ellos, le quitaron todos. Así que me gustaría centrarme un poquito en el contexto histórico de Filadelfia. Es esta ciudad llamada de amor fraternal. Los paganos también conocían a Filadelfia como la pequeña Atenas. ¿Por qué? Porque era una ciudad que amaba el arte, amaba la música, amaba la literatura y también tenían una deidad. Toda ciudad que había sido influenciada por la cultura griega compartía una deidad, un ídolo, un dios griego.
Y el Dios de esta ciudad de Filadelfia era el Dios, bueno, llamado Baco o Dionisio, el Dios del vino, el Dios del carrete, el Dios del carrete, el Dios del vino, el Dios de la felicidad, el Dios de la prosperidad, que está todo bien, hay que celebrar. Sin embargo, en este ambiente, esta iglesia no tiene tiempo para celebrar, no tiene fuerzas para celebrar. Ellos están manteniéndose fieles al Señor. Además, Filadelfia, la ciudad de Filadelfia era tan bien posicionada dentro de la geografía de Asia Menor, que esta ciudad conectaba a Europa y Asia. Era una ciudad estratégica. Era una gran puerta de comercio. Era una gran puerta de comercio porque todos los bienes, todo el comercio que venía de Asia tenía que necesariamente pasar a través de Filadelfia para llegar ¿dónde? Llegar a Europa. Por lo tanto, ellos estaban centrados, o como dicen los buenos chilenos, donde las papas queman. ¿Ya? Tenían muchas ventajas. Pero piensen esto, quiero que piensen esto. Si era una gran ciudad, si eran prósperos, si había bendición económica y gran comercio, ¿por qué son débiles? ¿Por qué son pobres? ¿Por qué tienen poca fuerza? ¿Por qué? Mantenga eso. Pregúntese eso. ¿Por qué? Si están insertos en una comunidad, en una ciudad próspera, ¿por qué ellos son débiles? Son pobres. Tienen poca fuerza. Lo vamos a responder más adelante. Entonces vayan conmigo al texto, por favor. Esta gente recibe esta carta. Filadelfia se encontraba a 50 kilómetros al sur de Sardis, otra iglesia, ¿cierto?, que se había plantado. Y reciben esta carta. Y no es una carta de reprensión, es una carta de aliento. Mira cómo parte el enunciado de esta carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya sabemos que no le está hablando un angelito. Ya sabemos que ese ángeles, ¿quiénes son? Los ángelos, los enviados, los mensajeros, los ancianos, los pastores de esa iglesia. Jesús está preocupado por sus pastores, por los pastores de esta iglesia y también por la iglesia, y les dice: escribe o dile a los pastores de esta iglesia, dile a los pastores de esta iglesia. Esto dice ¿quién? El santo y el verdadero. Mira cómo se identifica a Cristo aquí. ¿Se dan cuenta que no aparece el nombre Jesús? ¿No aparece el nombre Cristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? ¿Quién es que está escribiendo la carta? Juan. ¿Y de dónde la está escribiendo? Desde la cárcel. Recuerden que Juan había sufrido ya persecución y muchos dicen que esta carta se escribió a finales del 90, pero no coincide. ¿Por qué? Porque la caída del templo y la destrucción de Jerusalén fue el 70. La carta, por lo tanto, fue escrita mucho tiempo atrás. Se cree entre la primera persecución de Nerón, entre 60 y 66. Juan estaba sufriendo la persecución y había sido encarcelado y manda esta carta. Y obviamente que un enemigo del Estado no le va a ser tan fácil sacar un documento de la cárcel. Es como lógico que los guardias que lo están custodiando, ¿qué van a hacer? Van a tomar el documento y lo van a leer. ¿Qué afirmaba la iglesia? Que Jesús es el Kyrios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el verdadero Señor. Y César, no. Jesús es el Señor. Y por esa verdad ellos fueron perseguidos y asesinados. ¿Y ahora de qué forma está escribiendo Juan? Es como que si estuviera escribiendo en código, ¿no? En claves. ¿Y quiénes pueden entender estas claves? ¿Quiénes pueden entender estos símbolos? ¿Quiénes pueden entender estos códigos? Los cristianos del primer siglo, que conocían muy bien sus Biblias, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, porque habla en forma y en símbolos y en profecías del Antiguo Testamento. Entonces, les dice y usa esta forma profética del Antiguo Testamento para hablar a esta iglesia. Hoy, iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, te dice esto. Y las personas que conocían el Antiguo Testamento, inmediatamente pensaban en esos términos. ¿Quién se llama a sí mismo santo y verdadero? ¿Quién se llama a sí mismo santo y verdadero?
Busque su Biblia, por favor, Isaías, capítulo 40, verso 25. Isaías, capítulo 40, verso 25. Esto dice: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? ¿Quién lo dice? Lo dice el Santo. Lo dice el Santo. Y esa palabra es una atribución, ¿cierto? ¿Propia de quién? De Dios. En el Antiguo Testamento el único que se designa como santo y totalmente apartado, es Dios. Pero dice, esto te lo dice el Santo y además el verdadero. Constantemente la palabra verdadero se está empleando en Apocalipsis. ¿Recuerdan cuando Juan tiene la visión de este jinete que viene montado en un caballo? Yo sé que han cantado la cancioncita. ¿Ah? No la canto. ¿Ya? Pero la canción, ciñase a la Biblia. Nos dice que en su muslo tenía un nombre escrito. ¿Ese nombre qué es? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Constantemente Apocalipsis está diciendo, esto dice el verdadero, esto dice el verdadero. Estas palabras que yo te he dicho son verdad. Cuando Jesús habla verdad. Porque Él es la verdad. Él no tiene verdad, Él es verdad. Y por lo tanto, cuando le está dando consuelo a esta iglesia, le está hablando a partir de la realidad, de la verdad, y como Cristo ve a esta iglesia. Eso es maravilloso, hermanos. Así que no importa cómo nosotros nos vemos, no importa lo que tú piensas de la iglesia, no importa lo que yo pienso de ustedes, importa lo que Dios dice de ustedes. Y lo que Dios dice de su amada iglesia. Y en el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver que los profetas hablan de esta iglesia del Antiguo Testamento como una ramera. Qué fuerte. Pero todo el libro de Oseas nos enseña que el Señor ha amado a esa ramera y la ha santificado y paga por esa ramera y la hace su esposa y no la abandona. Así que el santo y el verdadero le está hablando a esta iglesia. El santo y el verdadero le da una palabra de aliento a esta iglesia. Mire por favor el contraste. Vaya por favor al versículo 14, en el mismo capítulo. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Se recuerdan qué significa amén? Así sea. El amén. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el amén de Dios sobre tu vida? Así sea. Cristo es el amén de Dios sobre tu vida. Hay un amén sobre tu vida. Que todas las cosas que Dios ha dicho se van a cumplir. ¿En quién? En Jesucristo sobre tu vida. Él es el amén de Dios para ti. Él es el amén de Dios para toda tu vida. Escribe el ángel de la iglesia lo dice aquí el amén. El testigo fiel y además verdadero. El testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel y verdadero porque Él es el único que conoce al Padre de manera infinita. ¿Recuerda lo que dice Juan? Que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer, le ha revelado. ¿Quieres saber qué Dios piensa de los pobres? ¿Quieres saber qué Dios piensa de la justicia, de la injusticia social? ¿Quieres saber qué Dios piensa de la gente malvada? Mira a Cristo, mira la obra de Cristo, mira los evangelios. ¿Quieres saber qué Dios piensa de una prostituta que implora misericordia? Mira a Cristo. ¿Quieres saber lo que Dios piensa respecto de los niños? ¿A quién tenemos que mirar? Dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto está hablando el santo y el verdadero. Miren el contraste que da la carta. Jesús se presenta como santo y verdadero. Y busquen por favor el verso 9. Capítulo 3, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos si no lo son, sino que mienten. Sino que mienten, son mentirosos. Estos que se creen religiosos, estos que se creen puros por la ley,
Jesús dice, ellos son mentirosos. Ellos son unos mentirosos. Ellos no hablan verdad. Ellos son mentirosos y son sinagoga de Satanás. ¿Recuerdan qué significa la palabra Satanás? Acusador. Así que ya saben los acusetes carecuete. ¿Quién es el que acusa? Por eso el Espíritu Santo, escuchen bien esto, el Espíritu Santo no es un espíritu de acusador. El Espíritu Santo es un santo espíritu de convicción y de contrición. Porque Satanás te acusa de tus maldades y te presenta un desconsuelo. Pero el Espíritu Santo trae convicción sobre tu vida que te dirige a Jesucristo. No es un espíritu acusador, es un espíritu de convicción, de arrepentimiento y de fe. Jesús se identifica como el santo y el verdadero. Es una clara distinción para decir, esos que lo están acusando a ustedes son mentirosos, son blasfemos, son semejantes a su padre, el diablo, amadores de mentira. Además, usa la siguiente distinción Jesús para esta iglesia. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene, no dice las llaves, dice el que tiene, ¿qué? La llave. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Me gozaba con lo que estaba contando Marcia bien esta mañana. Porque ese es nuestro Dios, el que abre puertas de trabajo, abre nuevas puertas de oportunidades para ti, abre nuevos comienzos, constantemente está abriendo nuevas cosas para nosotros. Y cuando Él abre, nadie cierra. Amén. Amén. Amén, así es. Ese es nuestro Dios. Yo soy, dice el linaje de David, el que tengo la llave. Y esto nos hace pensar en las enseñanzas de Jesús. En las enseñanzas de Jesús públicas. Y las reprensiones que Jesús hizo sobre los fariseos, sobre los escribas, sobre los maestros de la ley. Que ellos tenían, ¿qué cosa? Ellos tenían la llave del conocimiento. Ellos tenían las escrituras. Ellos tenían la Torá. Ellos tenían el Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron con esa llave? Ellos no entraron, ni dejaron entrar a nadie más. Lea por favor Lucas capítulo 11, verso 52. Jesús los trata y los reprende duramente a este pueblo que había sido llamado a ser administradores de las cosas de Dios, administradores de los secretos de Dios, administradores de la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Guardaron silencio. ¿Qué dice Lucas 11, 52? Leámoslo por favor. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿De qué sirve, hermanos, aprender tantas verdades si no podemos entrar a las cosas más profundas y no dejamos tampoco entrar a otros? ¿Saben qué? Ese es un mal y ese es un pecado de los cuales los presbiterianos tienen que arrepentirse. Durante 100 años se quedaron callados, no hicieron nada. Tenían la llave del conocimiento, tenían las doctrinas, tenían la sana doctrina, tenían la buena teología. ¿Y qué hicieron? De igual manera, con estos fariseos hipócritas y mentirosos, los cuales Jesús reprende. Ustedes conocen la ley, les dice. Ustedes conocen la ley. Ustedes tienen los testimonios. Ustedes tienen mi palabra, pero ustedes no la escudriñan. Y tampoco dejan que otros las escudriñen. ¿Cuánto se recordará que antes del año 60 las Biblias en las iglesias católicas tenían una cadenita? Y para leer la Biblia la gente tenía que pedirle permiso a ¿quién? Al curita. Somos el pueblo del libro, hermanos.
Y hoy en día las iglesias evangélicas están sufriendo de igual manera. Porque los pastores que son llamados a predicar la palabra, a predicar el evangelio, tienen la llave ahí, se la guardan en los bolsillos. Ni ellos entran, ni dejan que otros también entren. No sucede así con nosotros, Iglesia Reformada de Maipú. No sucede así con nosotros. Que lo poco que nos ha entregado el Señor sea puesto al servicio de la gente. Que lo poco que el Señor nos ha entregado, que es grande, sea repartido, sea entregado, sea compartido. No es para ti, es para los demás. Es tan ridículo como un árbol que tiene muchos frutos empezar a mirarse a sí mismo y dijera: ¡oh, que tengo tantos frutos! ¿Para qué son los frutos? Para que otros se alimenten y se sirvan de esos frutos. Charles Spurgeon decía algo muy interesante: que al árbol, que es como un perejil sin hoja, seco, sin ningún fruto y puras ramas secas, a ese árbol nadie le tira piedra. Son a los árboles llenos de frutos que le llegan los piedrazos, porque están ahí los frutos a la vista. Los frutos, los dones, lo que el Señor te ha dado, no es para ti. Es para el servicio de los demás. Para que el nombre de Jesucristo sea engrandecido. Para eso el Señor te ha dado. Y yo les he abierto una puerta. Yo abro la puerta y nadie la puede cerrar. Y eso, ¿sabe qué, hermano? Nos trae mucha confianza para nosotros. Porque Dios abrió una puerta acá en Maipú. Dios abrió la puerta de esta iglesia. No la abrí yo, no la abriste tú, la abrió el Señor. El Señor la abrió y el Señor sabe cuándo la va a cerrar. Y el Señor sabe hasta cuándo va a estar abierta. Seguimos dependiendo de Él para todo. Esa es la segunda identificación. La primera, esto dice el santo y verdadero. La segunda identificación es: yo soy, dice, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra. Esa es otra alusión al Antiguo Testamento. Busque por favor Isaías 22. El rey Ezequías tenía un representante. Ese representante se llamaba Eliakim. Y a él se le había dado las llaves del trono y las llaves de los tesoros. ¿Se recuerdan la gracia que hizo Ezequías? Cuando llegaron los reyes, ¿les mostró qué cosa? Todos los tesoros. Mira, todos los tesoros de la casa real. Y cuando vino la invasión, arrasaron con todo. Isaías, por favor, 22. Verso 22 dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Quién es aquel que tiene las llaves? ¿Quién es aquel que ha venido con el evangelio del reino para abrir una vez y para siempre? Cristo. Jesús, aquel que tiene todo principado sobre su hombro, como dice Isaías capítulo 9, verso 6. Y Él había abierto esta puerta para esta iglesia. Ahora centrémonos, por favor, volvamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Aquel que ha abierto esta puerta se acerca a esta iglesia y les dice, ¿qué les dice? Verso 8: yo conozco. Yo conozco. Recordemos que Jesús no está mirando desde afuera. Él está, ¿cómo? En medio de la iglesia. En medio de estas 7 iglesias. Esa es la visión que presenta Juan en el capítulo 1. Está en medio de estos 7 candeleros, ¿cierto? Ahí se está paseando. Ahí está Jesús. Y Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco sus obras. Yo los conozco. Yo sé quiénes son ustedes. Yo he estado presente en sus sufrimientos. Yo he estado presente en sus persecuciones. Yo he estado presente por todo lo que ustedes han pasado. Yo he estado en medio de ustedes todo el tiempo. Eso le está diciendo Jesús. Yo los conozco. Y les dice algo tremendamente conmovedor.
he aquí, he puesto delante de ti, ¿qué cosa? Una puerta abierta. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren la claridad del mensaje. Jesús le dice, he aquí yo he puesto delante de ustedes una puerta. ¿Dice así? No. Dice, he puesto una puerta abierta. ¿Por qué? Porque recuerden que Él es el que tiene la llave. Tú no tienes la llave, yo no tengo la llave. Es Él el que abre. ¿Recuerdan cómo Jesús se presenta a sus discípulos? Yo soy el portero, yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos. Nuestra salvación, nuestro progreso en la vida espiritual, nuestra seguridad como cristianos, es como una puerta abierta. No es una puerta que nosotros tenemos que abrir. Dios mismo, Cristo mismo, ha abierto la puerta. Y ha abierto una puerta para nosotros. Así que tomen este mensaje para ustedes. Ha abierto una puerta al Señor en tu hogar. Ha abierto una puerta al Señor en tu familia. Ha abierto una puerta al Señor en esta comuna, en esta iglesia. El Señor la ha abierto, no tú, no yo. Yo te conozco, dice el Señor. Sé que tienes poca fuerza. Ahora recordemos todo lo que hemos pasado la semana. Sé que tienes poca fuerza. Los hermanos de la iglesia en Filadelfia conocían y estaban conscientes de su condición. Ellos sabían que no son dignos. Ellos sabían que no pueden hacer grandes cosas. Están conscientes de su indignidad, están conscientes de su pobreza, están conscientes de su debilidad. Sin embargo, ellos se han mantenido fieles al Señor. Sin embargo, ellos se han mantenido fieles y sirviendo al Señor. Ellos están conscientes de que son débiles. Ellos están conscientes de que son indignos. Pero ellos están conscientes de que se ha abierto una puerta. ¿Por qué era una iglesia, entre comillas, pobre? No eran las Sardis, que tenían grandes recursos, no eran tampoco la Odisea. ¿Recuerdan lo que dice la iglesia de la Odisea? Somos, ¿qué? Somos ricos. No tenemos necesidad de nada. Somos ricos. No tenemos necesidad de nada. Sin embargo, esta es una iglesia muy pequeñita. Muy pequeñita. Quizás a los ojos del mundo insignificante. En medio de toda esta comunidad mercantil como era Filadelfia. Ahora, ¿por qué era una iglesia que no tenía grandes recursos? Porque era una iglesia que estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Recuerden lo siguiente: si era una ciudad tan desarrollada en cuanto al mercado, ¿por qué esta iglesia no tenía tantos recursos? Debemos entender algo: que si tú eras un artesano, o si tú eras un panadero, o si tú trabajabas en el gremio de la agricultura, tú tenías que asociarte a los gremios establecidos por el imperio. Era ley. Tú tenías que asociarte a los gremios establecidos por el imperio. Y esos gremios establecidos por el imperio eran todos paganos y eran idólatras. Por lo tanto, si tú querías vender tus productos y tú querías tener relaciones comerciales con otras personas, tú tenías que participar de los cultos paganos y participar también de los cultos idolátricos y de la prostitución religiosa. Qué bonito. ¿Y qué eligieron ellos? Ser pobre. Por eso Jesús dice: aunque son pobres, aunque son débiles, ¿qué? Han guardado mi palabra. Han guardado mi palabra. Y no han deshonrado tampoco mi nombre. Por eso no tenían grandes recursos. Pero con lo que tenían, servían al Señor con sencillez de corazón.
con temor y con temblor. Así que, hermanos, quiero abrirte los ojos en esta mañana. Esto es para nosotros. No tenemos grandes recursos, pero Dios ha abierto una puerta, Dios nos ha llamado y Dios te ha puesto aquí. El que no tengamos recursos no es una excusa para no hacer las cosas. Ah, pastores, que nos faltan estas cosas. Si tuviéramos estas cosas podríamos hacerlas bien. Mentira. Jesús dijo, aquel que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Seamos fieles, hermanos, con lo que el Señor nos ha entregado, con lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué ha puesto en tus manos? No, es que son muy pocos. Nunca es poco. En el reino de Dios, nada es poco. En el reino de Dios, nada es poco. Nada es pequeño. Nada es insignificante. ¿Sabes por qué en el reino de Dios nada es pequeño, nada es poco, nada es insignificante? ¿Sabes por qué? Porque Dios te llamó a ti. Amén. Porque Jesús le dice a su pueblo, no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le habrá sido darles el reino de los cielos. A Él le habrá sido darles este reino. Y esta era una iglesia que no tenía grandes cosas. Pensemos un poquito. No era influyente. No se codeaba con los poderosos. Yo me imagino que era una comunidad muy pequeñita, muy insignificante. Pero ellos estaban siendo firmes y fieles para con el Señor. Mire, por favor, dice el verso 8, le está dando el consuelo de Cristo. Yo he dejado una puerta abierta, nadie la puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa eso? No has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Hemos enseñado en otras oportunidades que nombre es igual a ¿qué? Nombre es igual a carácter. Cuando aprendemos los nombres de Dios reflejan, revelan ¿qué cosa? Su carácter. Y cuando conocemos su carácter, aprendemos estos atributos gloriosos de Dios. Lo mismo sucede con Jesucristo. Cristo le está reconociendo a esta iglesia. Aunque ustedes son débiles, aunque ustedes están conscientes de su debilidad. ¡Qué glorioso reporte! Un reporte de gracia. Un reporte de gracia. Un reporte de amor. Conocen que son pequeños, conocen que sus esfuerzos son mínimos. Pero Jesús les dice, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. ¿Qué significa que eso? Que no han negado su nombre. No han rebajado su carácter. No han menospreciado la obra de salvación de Jesús. No han rebajado a Jesús. No han rebajado el carácter glorioso de Jesucristo como Señor y Salvador para caerle bien a los demás. Se mantienen anunciando, predicando y enseñando el Evangelio. ¿Recuerda lo que el ángel le dice a a José? Mateo capítulo 1, verso 21. Llamarás a su nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador. El carácter de Cristo. Salvar. Guardar. Proteger. Como el gran pastor de las ovejas. Así que esta iglesia está siendo guardada. Ellos se han guardado. Ellos se han mantenido fieles porque están siendo guardados por Jesús. Cuidados por Jesús. Les da esta promesa. Yo voy a entregar a los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Después que recibieron esta carta, dicen los historiadores que tiempo más tarde se reunieron los de la sinagoga para reconocer el canon del Antiguo Testamento, los judíos, ¿ya? De una ciudad que se llama Jamnia. Y junto a eso, ellos también elaboraron las 18 bendiciones.
Las 18 bendiciones que son parte de la liturgia que tienen los judíos. No los cristianos, los judíos. Y la petición número 10 dice lo siguiente: rogamos y pedimos al Señor que destruya a los apóstatas, que destruya a los cristianos, que elimine sus nombres del libro de la vida y que les prohíba llegar al árbol de la vida. Así paga el Señor Dios Todopoderoso a los que se levantan contra Él. ¿Y saben qué? Eso lo repiten hasta el día de hoy en la sinagoga. Ya el cristianismo había sido declarado como apóstata. Los perseguía el judaísmo y los perseguía el Imperio Romano. El mismo Tertuliano dice que habían mandado espías para ver en qué consistían las reuniones de los cristianos. Y se inventaron las siguientes mentiras. Se decía que los cristianos, a la hora de celebrar la Santa Cena, tomaban un bebé, lo partían por la mitad y luego todos los cristianos comían sus carnes. Inventaron la mentira de que en medio de esa celebración habían perros que se devoraban a los niños. Y decían que en medio de esa celebración se celebraban orgías, porque ellos practicaban el amor entre hermanos y hermanas. Así dice el historiador. Esas mentiras acusaron a la iglesia. Pero ellos permanecieron fieles al Señor. ¿Por qué permanecieron fieles al Señor? ¿Porque son mejores que nosotros? ¿Porque son mejores que tú? No, Jesús les dice: yo sé que ustedes son débiles, que tienen poca fuerza, pero así que ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre, es porque yo también les he guardado a ustedes. Yo los estoy guardando, yo los estoy sosteniendo. Yo estoy en medio de ustedes, yo los conozco, yo conozco sus obras. Nunca es poco, hermano, en el reino de Dios. Nunca es poco. Lo que tú haces en este lugar, lo que tú haces fuera de este lugar, cómo sirves en tu trabajo, cómo sirves en el colegio, cómo sirve en la universidad para engrandecer el nombre de Jesús, nunca es poco. Nunca es poco. Y el Señor está en medio de eso. Y el Señor conoce tus obras. Y el Señor sabe que tienes poca fuerza. Y el Señor sabe también que quizás llegaste este día con el estanque así. El Señor lo sabe. Pero lo más hermoso de esto es que el Señor sostiene, afirma, establece, guarda. Mira por favor el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, que dice, los voy a sacar, los voy a raptar. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo los voy a raptar. ¿Dice así? No. Dice, yo los voy a guardar. Esto es más glorioso y maravilloso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú estás pasando momentos de dificultad, puedes ver cómo Jesús te está guardando, privando, escondiendo en su regazo. Sí, escondido en Cristo. Sí, Señor, amén. Jesús oró por su pueblo. No te pido que los saques del mundo. Y todas las iglesias oran: sí, Señor, sácanos ahora de este mundo malo. Jesús dijo: yo los voy a guardar. Ahora es impresionante esto, porque Santiago dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Si la oración del justo puede mucho, ¿cuánto más la oración de Cristo por su pueblo? ¿Cuánto más la oración de Cristo por su pueblo? Tienes un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que constantemente intercede por ti. Los voy a guardar del mal. ¿Recuerdan la noche de la última cena? Está el valiente Pedro. Señor, yo nunca te negaré. Se parece tanto Pedro a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros ligeramente prometemos cosas al Señor para tratar de impresionarle? ¿Qué se nos pasa por la mente? ¿Ah?
yo le voy a demostrar al Señor que soy un buen cristiano. Nunca te dejaré, Señor, nunca te negaré. Pedro, déjate hablar estupidez. Antes que el gallo cante. ¿Cuántas veces? 3. Tú me habrás negado. He aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y Jesús le dice esto: confía, yo he orado para que tu fe no falle. Gracias. En un aplauso, Señor. En cada momento de dificultad, de dolor, de flaqueza, de debilidad, si has estado en pie, si te has sostenido, si te has levantado, si has atravesado, es porque Jesús ha orado una y otra vez por ti. Y lo seguirá haciendo. ¿Sabes por qué? Porque ese es su deseo, porque ese es su deleite, porque ese es su oficio. Y su oficio es para siempre. Él es sumo sacerdote por sobre su casa para guardar a los suyos, guardarlos hasta el fin. Amén. Tu fe no fallará, tus fuerzas no se acabarán. Conozco que son débiles, pero yo estoy orando por ustedes. Amén. Jesús le dice a esta iglesia: yo los voy a guardar. Yo los voy a guardar de la hora, de la prueba que va a caer sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí les anima el Señor. Les dice, por lo tanto, verso 11: yo vengo pronto. Ese yo vengo pronto significa también la venida del Señor, la segunda venida para nosotros. Pero también el yo vengo pronto era una promesa de que el antiguo pacto y todo lo que simbolizaba el antiguo pacto iba a ser destruido. Y eso sucedió en el año 70, cuando Tito sitió Jerusalén y lo hizo pedazos. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos? Oh, mira, Señor, nuestro templo. Mira cuán lindas son sus piedras. Mira cuán lindas son sus puertas. ¿Sabes qué? No va a quedar nada de esto. Todo esto va a ser destruido. Todo esto viejo va a ser destruido. Pero se va a establecer lo nuevo. Y los hijos de Dios van a resplandecer para la luz. Por eso le está diciendo: he aquí, vengo pronto. Yo vengo pronto. Vengo pronto a traer justicia, vengo pronto a traer retribución, vengo pronto a dar mi pago. Y también es una palabra para nosotros: vengo pronto. Y la iglesia siempre responde: amén, sí, Señor, ven. Amén. Pronto. Amén. Ese es el anhelo de nosotros. Amén, sí, Señor, ven pronto. Que nos enseña respecto a eso nuestro catecismo menor cuando pedimos que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Saben qué estamos pidiendo? Que el reino de Dios se manifieste en plenitud, que las tinieblas sean derrotadas, que la injusticia social sea derrotada y que el reino de los hijos de Dios se manifieste. Esta era la esperanza que tenían muchos misioneros en el primer siglo, y muchos misioneros que también salieron a rodear todo el mundo con la palabra del evangelio del reino. Se dice la siguiente anécdota de San Bonifacio. Si no lo han escuchado, se lo voy a contar. ¿Quién era San Bonifacio? Era un misionero que fue el primer misionero en llegar a las tribus paganas, germanas, bárbaras. Y estos germanos adoraban a Thor. Y el símbolo de este Thor era un roble sagrado, inmenso, donde ahí sacrificaban niños y divertían sus sacrificios. ¿Saben lo que hizo este Bonifacio? Miró el arbolito, pescó un hacha y cortó el arbolito. Y todos los paganos: ¿qué pasó? ¿Y por qué no le cae un rayo? ¿Por qué no muere? No le cae un rayo, no muere, porque el reino de los cielos ha llegado. Y con ese roble construyeron una capilla y se convirtieron al Señor. Ese es el evangelio. Y Jesús le está diciendo a esta iglesia: mira que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. Mira que ninguno tome tu corona.
Dios te ha abierto una puerta para ti. Dios te ha llamado. Dios te ha puesto una oportunidad. Dios te ha puesto una oportunidad. Mira que nadie tome tu corona. Es que no puedo, Señor, soy débil. Deja de mirarte a ti mismo. A veces nos ponemos como las muñecas viejas. Somos como esas muñecas viejas que cuando están muy viejas, de tanto usar, se le dan vuelta a los ojos. Y constantemente se están mirando a sí mismos. No puedo, no puedo, no puedo. Jesús dice, como yo he vencido, ustedes también vencerán. Déjate mirarte a ti mismo. Un predicador presbiteriano llamado Robert Murray McCheyne decía, por cada 10 miradas que le das a tu corazón, mira el corazón de Cristo 100 veces. Mira la perfección de Cristo. Mira la justicia de Cristo. Porque esa es tu justicia. Esa es tu perfección. Esa es tu capacidad. He aquí, vengo pronto, que ninguno tome tu corona. ¿Aló? ¿Me está escuchando, iglesia? ¿A qué te ha llamado el Señor? Te ha dado dones. Ha puesto una puerta abierta para ti. Tú no la abriste el labio. Que ninguno tome tu corona. Que ninguno tome tu corona. Cumple con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Al que venciere. Y ya sabemos esto. Esta hermosa exhortación. Al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los que vencen? Al que venciere. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Hace un tiempo atrás, recuerdo cuando aún estaba en la iglesia pentecostal, estaba predicando de este tema y era un día de acción de gracia. ¿Se recuerdan eso que la gente se levanta, da gracias? Y ella dice lo siguiente, una hermana que está en el Señor, partió con el Señor. Ella dice, la verdad es que mi único deseo es llegar al cielo, aunque sea de barrendera. En el cielo no hay basura, hermano. Y muchas veces nosotros nos creemos tan humildes y decimos, no, sí, yo me conformo con ser un jarrito nomás. Un jarrito en el templo de Dios. Me conformo con ser una vasijita nomás. Me conformo con ser un granito de arena en el templo. Dios dice, te voy a hacer columna. Eso es mucho más glorioso de lo que nosotros pensamos. Una columna está ahí, establecida. Dice, y no saldrá de ahí, es para siempre. Déjate de mirar tu vida en términos y en criterios humanos. Comienza a pensar según lo que Dios dice de ti. No eres una vasijita, no eres un jarrito. Al que venciere, le haré columna y estará en el templo de mi Dios. Ahora, esa referencia es al Antiguo Testamento, obvio. Columnas. Una columna se llamaba Jaquín y otra se llamaba, ¿alguien se recuerda? ¿Cómo se llamaba? Boaz. Una columna se llamaba Jaquín y otra columna se llamaba Boaz. ¿Y saben lo que significan esos nombres? Jaquín, él establece. Él sostiene. Y Boaz, él fortalece. Estamos en el templo de Dios, una vez y para siempre, fortalecidos en Él, establecidos en Él. ¿Recuerda la exhortación de Pedro a la iglesia perseguida? Mas el Dios de toda gracia. Ese es nuestro Dios. Un Dios de toda gracia. ¿Cuál gracia, pastor? Toda tu vida, todo lo que el Señor te ha dado. El Dios de toda gracia. Pero dice, el mismo que
os perfeccione. Luego, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué? Porque este Dios de toda gracia nos llamó a la gloria de su Hijo Jesucristo. Nos puso dentro de ese templo y nos saldremos más. Esa es tu posición, querido hermano. Esa es tu posición. Entonces, ¿cuánto consuelo había para esta iglesia que se sentían pobres, se sentían débiles? Y no termina ahí. Es como que el Señor le está bombardeando con todo. Mira lo que dice el verso 12, la segunda parte. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Todos los sacerdotes y sumos sacerdotes del antiguo pacto tenían ¿qué? Una mitra. Y de esa mitra tenían algo escrito. ¿Qué decía? Santidad a Jehová. Estas son las bendiciones de los hijos del pacto. ¿Recuerdan la Shemá, Deuteronomio capítulo 6? Estará, oye pues Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Y estas palabras también dice, estarán como frontales en tu frente y en tus manos. Y también esas palabras debían estar ¿dónde? En las puertas, en los dinteles de esa casa donde habían hombres piadosos y buscaban a su Señor. Al que venciere, dice, pondré el nombre de mi Dios. Le voy a hacer distinción. No va a poner el nombre ni el número de la bestia como muchos andan pensando. Aquellos que han vencido, aquellos que han sido llamados por Dios desde toda la eternidad, portan el nombre de su Dios. Hay un distintivo. Propiedad mía, mío eres tú. Se dice de Schleiermacher, no anote el nombre, y si quiere anotarlo, estornude y después escriba. Se dice de él que cuando ya era anciano, se juntó un hombre joven con él y les dijo, miren, estas son las obras que escribió este hombre, que han afectado a la iglesia por mucho tiempo. Y ahí estaba este hombre, teólogo, filósofo alemán, Schleiermacher, anciano, y le dice a este joven, no sé quién es. Y el joven como que lo reconoce y lo mira, ¿no sabes quién es? ¿Y usted sabe quién es? ¿Sabe lo que respondió él? Yo ni siquiera sé quién soy. Quiero que se vayan con esto a su casa. Tú sí sabes quién eres. Columna en el templo de Dios. Dios te ha puesto un nombre. Propiedad mía eres tú. Piensa en la nueva Jerusalén. Piensa en la ciudad celestial. Piensa donde Dios te ha puesto. Piensa donde Dios te ha llamado. Esa es nuestra identidad. Y bajo esa identidad y bajo esa posición caminamos, servimos y glorificamos a nuestro Dios. Por último, la exhortación termina así para esta iglesia. Pobre, pero con una puerta abierta. Así que no quiero escuchar a nadie más decir es que no tenemos recursos. Olvídense de eso, hermanos. Dios abrió una puerta y va a permanecer abierta. Dios es el que sostiene, Dios es el que afirma, Dios es el que provee. Sirva al Señor y que ninguno tome tu corona. Pondré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué curioso, que no se levanta ningún profeta y convulsiona para hablarle a la iglesia. ¿Dónde habla el Espíritu? En la santa palabra. Ahí está hablando el Espíritu. Para su iglesia, para consolarla, para sostenerla, para establecerla. Mío eres tú.
Pónganse de pie, vamos a orar.